Amigos, bienvenidos a esta entrega especial con el general Damián Arias Matos. Él se encuentra en Estados Unidos y no podemos dejar su participación fuera. Él que ha manejado tanta información importante sobre el inminente ataque de Estados Unidos en Venezuela para sacar al régimen y sobre todo a lo que ha denominado el narcoterrorismo. Bienvenido, general. Gracias, José, a tu orden como siempre. Así es, general, ¿cuáles son las últimas informaciones que usted maneja respecto a lo que está aconteciendo en esta guerra, más bien de narcotráfico que tiene Estados Unidos en contra de Venezuela y el Caribe? Mire, es importante esa palabra guerra que te acabas de usar, aunque algunas personas podrían considerar que no es una guerra todavía, porque su visión es una visión tradicional clásica de la palabra guerra, cuando ya hay un escenario bélico, cuando hay dos o más contendientes que se están atacando. Eso es guerra. Pero como se trata de una guerra de cuarta generación, una guerra híbrida, la guerra comenzó precisamente con las declaraciones de Trump, cuando dijo que en Venezuela no hay un gobierno democrático, sino que hay un dictador, hay un narcoestado, e incluso dispuso y ordenó, primero lo señaló como narcoterrorista, y luego ha habido ya un escenario después del despliegue de finales de agosto. Estamos hablando que el escenario en el Caribe ya tiene un mes. En el día de hoy se supo que el señor Richard Grenell es un enviado especial del gobierno del presidente Donald Trump a Venezuela para manejar la crisis. El otro elemento importante, las últimas 48 horas, una reunión que convidó en el Pentágono el secretario de guerra, que le cambiaron el nombre, volvieron a poner el nombre de 1789 de guerra, la Secretaría de Guerra, Pete Hegseth, donde se reunió con el Estado Mayor Conjunto, con todos los generales, para discutir los escenarios que tiene ahora mismo Estados Unidos, donde va incluida la posibilidad de Irán, donde va incluida la ayuda a Israel. Fíjense que el mundo ha soltado en banda a Israel. Y por supuesto el escenario inminente que está en proceso, que es el escenario en Venezuela. El otro elemento es que un avión de matrícula venezolana a eso de las 12 de la tarde de hoy, domingo 28 de septiembre, despegó, según el registro o bitácora, del Aeropuerto Internacional de Maiquetía en Caracas, con rumbo a Curazao, pero desvió su ruta, desvió y evitó pasar por encima de espacio aéreo cubano y se le permitió aterrizar en el aeropuerto de Fort Lauderdale, aquí en Florida. Eso es un elemento importante. No se ha dado información de quiénes eran los ocupantes ni nada de eso. El otro elemento nuevo, aparte de la reunión, aparte de ese avión, es que es posible, se está conjeturando y está sonando la idea de que Maduro pueda entregar a sus principales socios, porque en este momento estratégico que está viviendo, cualquier cosa puede pasar, cualquier delación. Puede ser que alguien con tanto poder como Padrino López, 11 años como secretario o ministro de Defensa, o alguien como el poder encima del poder, que es Diosdado Cabello, o también Jorge Rodríguez, puedan vender a Maduro a cambio de su pellejo. Eso es una posibilidad. Entonces, la presión en esta tarde de este domingo 28 está al máximo en el Caribe. Estados Unidos, en esta andanada que algunas personas la han considerado como un neocolonialismo, como una nueva aplicación de la doctrina Monroe de 1823 de América para los americanos, ha creado una especie de triángulo estratégico
en lo que el mismo Trump designó como el Golfo de América, no Golfo de México, donde está Cuba, Venezuela y Nicaragua. 3 países que están en una alineación geopolítica contrario a Estados Unidos. Pero ahí se incluye, está el triángulo geográfico, pero hay un triángulo ideológico, porque en el último discurso que dio el presidente Gustavo Petro de Colombia, en Nueva en la York. versión número 80 aniversario de la creación de la Organización de las Naciones Unidas, pues solo le faltó insultar de palabra al presidente Trump y decir que una corte internacional debería juzgarlo por el genocidio en Gaza. Es decir, que las relaciones entre Colombia y Estados Unidos, que es fronterizo con Venezuela, donde Estados Unidos tiene 7 bases militares. Está la base de Palanquero, está la base de Tolemaida, donde están los lanceros, que yo la visité en 2012, tuvimos intercambio militar con ellos, donde es un cuerpo élite, el cuerpo de lanceros. Y hay otras bases más, como la base naval que está en Cartagena de Indias, que es el Caribe colombiano. Ahora bien, el escenario que hemos tenido un largo compás de espera de aproximadamente un mes, este domingo 28 comenzó a transformarse con la presencia, con el despliegue cerca de Venezuela de la 82ª División Aerotransportada del Ejército del US Army. Como dato histórico, esa misma división aerotransportada, creada en 1917 por el presidente Woodrow Wilson, en tiempos ya prácticos de precisamente la Primera Guerra Mundial. Wilson es presidente del 13 al 21. Fue la misma que vino a Santo Domingo en abril 28 de 1965, disfrazada como la FIP, Fuerza Interamericana de Paz. La comandaba esa invasión el general norteamericano Bruce Palmer y pusieron su centro de operaciones en la Lincoln, ahí donde están uno de esos 2 hoteles. Entonces, ese dato histórico es importante. Esa misma unidad, en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, en el 42, pues fue fortalecida, reequipada y sobre o próximo, a territorio venezolano, se han visto sobrevolando la fortaleza aérea, el famoso bombardero B-52, que está en servicio hace 70 años. Claro que le han hecho cambio de motores y esas cosas, pero el avión sigue en servicio. Estuvo produciéndose del 52 al 62 e hicieron 744 unidades. Según datos que conseguí, el ejército norteamericano, fíjense que hay los Marines, está la Fuerza Aérea, está el US Army, que es el ejército, ¿verdad? Y hay otros organismos como el STEL, los organismos especializados de élite. Cada uno tiene su fuerza aérea, tiene su componente aéreo. Y según los datos que conseguí, la Armada o el Army, el ejército de Estados Unidos, tiene actualmente 5 aviones de ellos. Tiene gran capacidad para transporte de personal, despliegue de personal para operaciones de extracción específica, que es lo que se espera que se haga en Venezuela. El hecho de este despliegue, que alguna gente lo ha considerado como un amagar y no dar, es una forma de las fuerzas norteamericanas aplicar el manual que ellos tienen de operaciones psicológicas, el FM-100. FM-100 se llama Psychological Operations, es para crear un asedio, porque la guerra híbrida que tú hablabas al principio, que lo calificaste de guerra, aunque no ha sonado, han sonado algunos tiros por las lanchas presuntamente cargadas de estupefacientes que
millas náuticas después, fue supuestamente atrapada por la Dirección Nacional de Control de Drogas. O sea, están pasando cosas que cualquiera se sorprende. Repito, la matrícula venezolana 2835 de un avión de características privadas no comerciales que despegó de Maiquetía con rumbo a Curazao y que se desvió sin pasar sobre espacio aéreo cubano y aterrizó a eso de las 2 de la tarde, 2:30, en Fort Lauderdale, Florida. Indica Sí, Noticias Caracol, que es una fuente confiable de Colombia, colombiana. indica que la tensión geopolítica en el Mar Caribe, en la frontera de Venezuela, se ha disparado ante la noticia de que Sí, Estados Unidos está considerando seriamente la incursión terrestre a este país para realizar operaciones antinarcóticos. Y así lo señala un informe de la agencia de noticias NBC, que expuso el plan citando a fuentes anónimas cercanas a la Casa Blanca. excelente, excelente. Hay un elemento importante. Por supuesto, el presidente Donald Trump, que tiene muchos frentes abiertos. Cuando él asumió el pasado 20 de enero, yo esperaba, y mucha gente esperaba, cualquiera esperaba que iba a haber mucha efervescencia. Bueno, yo no esperaba que fuese tanto. Él es que tiene como comandante en jefe, ¿verdad?, de las Fuerzas Armadas y de todo el estamento militar en Estados Unidos. Él es que puede dar la orden definitiva. Ahora bien, el coordinador general de las operaciones es el secretario de Estado Marco Rubio, que es de origen cubano, y que desde los tiempos de Kissinger no se daba esta conjunción, esta doble función. Secretario de Estado y también presidente del Consejo de Seguridad Nacional. Ese puesto lo ocupó durante la presidencia de Richard Nixon, Henry Kissinger, y ahora lo tiene Marco Rubio. Entonces, lo que hay desplegado ahí es una task force, es una fuerza especial, una fuerza de tarea en la traducción. Y tan pronto me enteré hace horas de este despliegue de una unidad aerotransportada, estamos pensando ya en una extracción. Hay una práctica que ya mi cuerpo no me permite hacer, que se llama la extracción vertical. La extracción vertical es que desde helicópteros armados, artillados, que es la palabra técnica, pues un equipo élite de no más de 4 hombres puede descender con sillas suizas, puede descender, le bajan esa grúa, como le dicen, de extracción vertical, y desde ahí pueden abrazar a cualquier persona. La Maduro es bastante voluminoso como para abrazarlo. Tendrían necesariamente que con los helicópteros en Hall, arriba, el helicóptero, que es un avión de alas rotatorias o rotativas, se para y entonces agarran a la persona en el territorio, lo neutralizan, lo esposan y entonces lo montan y lo extraen. Pero qué tan fácil pudiera ser eso, tomando en cuenta, general, el hecho de que Maduro está haciendo ejercicios militares y está preparando la población para enfrentar cualquier provocación en ese sentido. Mira, yo te estoy hablando de lo técnico, lo que se hace en los ejercicios, pero es muy remoto que el ambiente lo permita, porque al tener un mes y pico de preparación, el despliegue pues desata las alarmas y por eso han surgido las medidas. Estuve viendo un vídeo de Venezuela en el que se ven 5 señoras corriendo con unos fusiles sin cargador. No sé si tú lo viste. Sí, lo vi. Eso da pena. Me llamó la atención el enorme trasero de la primera que iba adelante, con unos fusiles mal agarrados, se llama portarlo, pero noté que no tenían cargador y buscando posiciones detrás de una barricada de bloque. Eso que puede verse hasta ridículo si se quiere, porque los dictadores, los tiranos, casi siempre uno sabe ya cuál va a ser
la reacción de ellos. ¿Qué hacen? Querer empujar a los mismos que ellos tienen pisoteados, a los mismos que tienen sometidos en la miseria, ¿verdad? Lo quieren poner como escudo humano para que sean las primeras víctimas, para así salir de ellos. Y hay un elemento geopolítico en el triángulo que te estaba hablando ahorita. Me voy a salir un poco, te agradezco que tú me dejes hablar. El hecho de que si cae Venezuela, se debilita seriamente Cuba, que tiene personal militar y de inteligencia fijo, incluso haciéndole la seguridad a Maduro. Y se debilitan el régimen dictatorial de Daniel Ortega allá en Nicaragua, que es una vergüenza en el siglo XXI que se den ese tipo de regímenes. O sea, general, que de acuerdo a estos informes y sobre todo luego que Trump rechazó la carta de diálogo a Nicolás Maduro Que mandó Maduro. y que también se estuviera pidiendo a algunos países del Medio Oriente la intervención para una especie de negociación, entonces al no concretarse ninguna de estas, ninguna de estas posibles soluciones, O el escenario intentonas. o intentonas, queda entonces el escenario listo y servido para que haya finalmente una acción. Eso es lo que se espera. Fíjate, un domingo 7 de diciembre de 1941 fue la fecha del ataque a Pearl Harbor, que Estados Unidos le puso Pearl Harbor, pero el nombre en realidad es la bahía de Oahu. Eso es allá, eso pertenece a Japón. Y el 8 de diciembre, el lunes, el presidente Wilson no, siempre lo confundo, Franklin Delano Roosevelt, el reelecto 3 veces, tuvo 4 periodos, que el último no lo pudo terminar, se murió el 18 de abril de 1945. Pues ahí fue que él declaró como el día histórico de la infamia, y fue un domingo. Y el día grave de entrar a Estados Unidos de manera programática a la Segunda Guerra Mundial fue un lunes. Cualquier cosa puede pasar en estas horas. Se sabe que el personal está en máxima alerta en ambos puntos, tanto en Venezuela como el despliegue que está en progress o en proceso, que está en proceso, y que tiene que ver ya con personal anfibio para desembarco. Podemos asegurar desde ya, si hay una incursión terrestre, donde más víctimas hay en la guerra es en la incursión terrestre. Por Y eso, continúa, sí, continúe. una incursión terrestre va a traer necesariamente muertos de ambos lados. Parece que el presidente Trump quiere hacer una guerra con Venezuela, que no sea guerra, que sea una guerra híbrida, porque no puede evitarlo, pero que tenga un mínimo de casualties of war, o sea, víctimas de guerra, el mínimo de víctimas de guerra. Es lo que yo puedo cantar como analista de este enfrentamiento que parece que es inminente, porque ninguna potencia como Estados Unidos, que es el mayor imperio de la historia, superó al imperio romano en tecnología, por supuesto, en todo. Que vaya a hacer un despliegue así, el gasto militar que le implica, el sacrificio para esos militares desplegados, estamos hablando de más de 5,000 agentes, 5,000 personas desplegadas, aparte de los técnicos, de los operadores, porque un portaaviones, incluso un submarino, tiene un personal técnico que es personal militar en realidad, para darle las mismas prestaciones, los mismos seguros que tienen los militares. Cuando yo estuve en Washington, tuve la bendición de tener un seguro del Army durante 3 años, que me daba atención en cualquier hospital del mundo. Oiga eso. Pues bien, entonces hay un personal técnico, hay personal de apoyo y hay unos equipos anfibios, ¿verdad? Está el equipo los SEAL, que son la gente que capturaron a Osama Bin Laden en el mar. Y de ahí no se sabe qué hicieron con él. Parece que le dieron una orden de que no aparezca jamás Bin Laden, y así fue.
Pero entonces yo entiendo que con este escenario que usted acaba de indicar, o sea, todas las condiciones están dadas para que haya alguna Exacto. reacción y como ya no hay Claro. espacio para el diálogo, yo escuché, por ejemplo, a Edmundo González indicándole que él podía, algo que usted planteó en este espacio, acceder, en el caso de Maduro, a un exilio dorado, buscando la manera de que no haya o no exista un enfrentamiento que derrame sangre en Venezuela. Mira, hay un detalle. Eh, la intentona de la carta de Maduro pidiendo cacao no prosperó, pero Trump envió al señor Richard Grenell, que es un negociador para el tema Venezuela, y él declaró hace horas a medios de prensa, estamos dando seguimiento en vivo a esto, de que se había reunido con el presidente Maduro, pero Maduro parece que le falta la madurez de ceder, porque si él se entrega, hay una salida no bélica, si él se entrega, aunque él se entregue, qué sé yo, puede haber enfrentamiento necesariamente. Hay gente que yo le he visto poniendo en los comentarios que dicen que Estados Unidos quiere el petróleo de Venezuela. Sí, pero también lo quiere China, pero también lo quiere Rusia, también lo queremos nosotros, que nos llegó mucho petróleo por el plan aquel que hubo de Haitiana por Petrocaribe. petróleo, el plan Petrocaribe. Es verdad, son activos estratégicos y Venezuela tiene, lo voy a repetir aquí, la mayor reserva comprobada de petróleo del mundo. Pero La mayor reserva. a todo esto general, no hemos visto pronunciamientos enérgicos ni de China ni tampoco de Rusia, porque en otras No. circunstancias ellos temprana y oportunamente se habían pronunciado indicando que debían protegerse. Pero en este caso también lo que complica mucho más el panorama es que un tribunal en Nueva York declaró a Maduro como Ya tiene un caso penal abierto, claro, varios casos tiene un penales. caso penal en Estados Unidos, o sea que no se trata de una acción únicamente de Donald Trump, sino que un tribunal ordenó ya Claro. su captura internacional. Hay un detalle que no quiero que se me quede. El mundo, quien maneje los materiales estratégicos, las tierras raras, la combinación de colombita y tantaglio que se da en África, el uranio. Entonces, Venezuela produce uranio y ese uranio se hacen las bombas. Yo no quiero afirmar aquí, pero es probable que le hayan vendido al tener una delegación, porque no es lo mismo tú tener una embajada, a tú tener una delegación incluso militar iraní en suelo venezolano y la asesoría de técnicos y especialistas y científicos iraníes. Lo que se está comentando y ya hay informaciones de inteligencia, cualquiera con el buscador comienza a buscar y hallará que el acuerdo militar de asistencia recíproca que tiene Venezuela con la República Islámica de Irán, antigua Persia, le ha permitido, lo podemos afirmar sin ver los documentos, sin tener pruebas en la mano, que Venezuela muy probable, lo estoy diciendo despacio, Venezuela muy probablemente sea, si no el único, pero uno de los principales suplidores del uranio que necesita Irán para su programa nuclear. Que por un lado lo anuncia que es para fines pacíficos, por Sí. un lado permite que Rafael Grossi, el argentino de origen italiano, presidente de la Organización Internacional de Energía Atómica, OIEA, vaya y supervise sus instalaciones, pues por otro lado amenaza con que esa carga, desde ahí, de ese plan que ya tienen desde 2011 o 2012, con aquel acuerdo de 6+1 con Estados Unidos, son 13 años de investigación, o sea que Irán ya tiene el know-how, ya tiene cómo hacer ojivas nucleares y llegar al enriquecimiento de heavy water
agua pesada, agua atómica del 90%. O sea que, Agarra, dice sí, que para fines pacíficos, perdón José, pero entonces sí, amenaza que le va a meter una bomba a Israel. bueno. Entonces yo lo que entiendo es que usted ha explicado de una manera magistral esto. Maduro todavía tiene el chance de entregarse y preservar su vida y evitar que los amigos y hermanos venezolanos que no quieren enfrentar una situación de esta magnitud, pues entonces también preserven su integridad. ¿Usted estaría dispuesto a enviarle un mensaje a Nicolás Maduro que a lo mejor vea esta entrega? Bueno, lo mejor que puede hacer Nicolás Maduro es entregarse sin condiciones, porque como tú bien decías, ya él, aunque se suena, se comenta que podría tener un exilio negociado con Turquía, con el presidente Erdogan, Recep Tayyip Erdogan, que es enemigo de Israel y que está amenazando y que es un aliado de Rusia, que le vendió ese 300 y ese 400, pues podría tener un exilio si logra salir, porque el problema es que hay un lockdown sobre el espacio aéreo venezolano. Ojo, hay un cierre del espacio aéreo venezolano. Hay un avión Boeing P-8 que es un avión espía que está sobrevolando todo el avión que sale de allá de Venezuela y mayormente el aeropuerto de Maiquetía, que es el más cercano, como las Américas, con el Palacio Nacional Dominicano. Pues Maduro lo que puede es entregarse para salvar su pellejo sin condiciones y llevar, ojo, la mayoría posible de documentos, sea en una memory stick, sea en un pendrive, sea en un maletín, de documentos e información probatoria sobre Diosdado Cabello, Para sobre la misma delatar a Delcy los demás y Rodríguez. empezar a negociar. Claramente, sí, mira, este fulano fue el de Sí. esto, él le estaba vendiendo esto y esto. Entonces, la medida inteligente que él puede hacer porque él está cercado, si quiere quedar mejor en la historia, ante la historia y ante su pueblo que dice que él es colombiano, que se determinó que Maduro no es venezolano. Bueno, esos son decires por ahí que yo no puedo afirmar ni negar. Pero lo mejor que él debe hacer para quedar mejor parado es el hecho de que se entregue. Ahora, Estados Unidos tiene la tecnología para a uno de los celulares que están en el entorno más cercano de Maduro, que la inteligencia norteamericana tiene el número de teléfono de Maduro y el de Diosdado Cabello y el de Delcy Rodríguez y el de Jorge Rodríguez y el de Padrino López. Tienen hasta el teléfono del camarero personal de Maduro. A uno de esos celulares hace más de 12 o 15 años, 20 años quizá, por el caso del rumano Ceausescu, el dictador, le pueden meter un misil aire, tierra, directo, que fallaría por una distancia de 1 metro y explotaría todo el que esté ahí. Bueno, interesante, Ese es el general. escenario que él se está buscando. Ahí está. Bueno, gracias, general Damián Arias Matos. Recomiende Abrazo, su hermano. canal en YouTube, por favor. Bueno, ya pasé de los 22,000. General Arias Matos se llama mi canal. Síganme ahí. Ahí Muchas está. gracias. Gracias, general, y al público que comparte el contenido. Nos vemos en la próxima entrega. Gracias, general.